Plural viene con la agenda recargada, la agenda de siempre, con los temas insignia de este espacio, de este programa, y también con algunos aspectos nuevos que nos queremos ir dando el gusto de charlar y de abordar y de profundizar un poquito. Rafael Locina, un músico posadeño, un músico misionero que vive hace 12 años, 12, 13 años en Colombia, y antes estudió música, vivió varios años también en Cuba, donde se fue mezclando un poquito con lo que le gusta hacer, la música, y también investigando y desde la música profundizando cuestiones culturales y, por qué no, cuestiones políticas también. Lo invitamos hoy para charlar de su mirada de esta Latinoamérica que está, no sé si dormida, no sé si despierta. ¿Cómo estás, Rafa? Hola Raúl, ¿cómo te va? Gracias por invitarme. Un gusto esta charla, Rafita. ¿Cómo está, según tu mirada, cómo venís viendo, qué comparaciones podés hacer de lo que nos pasa en la Argentina y de lo que pasa, por ejemplo, en este momento en Colombia y un poquito, hace una década, en Cuba? En este nuevo escenario, ¿no es cierto? Este nuevo escenario, bueno, es la constante sensación de la realidad que supera la ficción. Me refiero tanto al escenario político, social en Colombia, como el de acá y, bueno, y el de Cuba también. Empezando por Colombia, yo llegué hace 11 años. Es un país que definitivamente es muy complejo de comprender, muy complejo. Casi tanto como la Argentina. Casi tanto como la Argentina, pero hay otros niveles de complicaciones, claro, ni mejores ni peores, pero bastante lejos, o por lo menos eso creía yo, hasta este nuevo escenario que se está planteando aquí en Argentina y tiene que ver con aquella cuestión de la guerra. Y linkeando un poquito, asociando un poquito a estas cuestiones de la literatura. Yo me acuerdo que un par de años antes de ir a Colombia, sin saber que iba a ir a Colombia, me leí 100 años de soledad en La Habana, un libro que un poco no nos obligaban, pero nos dieron como trabajo práctico en la secundaria y nadie le dio, nadie lo le dio leyó. bolilla. Todo el mundo fue a esa época quizás en carta, en 98. O sea, no tuvo en mí por lo menos el nivel de profundidad que tuvo cuando lo leí ya más grande. Y estando 11 años ya en Colombia me doy cuenta de el nivel de genialidad del Gabo de escribir en esa historia la historia de su país. Esa novela política. Es una novela completamente política con toda esa cosa jugosa y rica de lo real maravilloso que tiene esa corriente en nuestro continente. Pero cuando uno va cuestionándose o compartiendo con personas, con gente de allá, o leyendo también la historia, es la historia de ese país. Entonces, volviendo al tema de los escenarios, Colombia es un país que estuvo 200 años manejado por pocas familias. Si bien habían dos bandos clásicos, pero se repartían el poder ahí. Se repartían el poder. Pasa lo de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un tipo muy poderoso a nivel ideológico allá, en el 47, 49, no recuerdo. Comienza el Bogotazo y ahí ya se va todo este movimiento, ya en Latinoamérica comienza a irse gente a las montañas, bueno, las guerrillas y demás. Desde ahí comienza un enfrentamiento muy fuerte. El azote de la droga, 70s, 80s, 90s, el ejército propio del país y los paramilitares. Todo esto hoy en día, todo ese combo de cañones, a partir de una gran problemática grandísima que yo lo veo así siempre, es muy triste, que es el tema de la coca. De la coca coca transversal. En el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque es una planta importantísima para todas las comunidades allá, que son muchísimas. Entonces, inclusive hay hasta guerras ideológicas y de leyes que tienen que ver con cuestionarse eso. ¿Y qué hacemos con toda la comunidad andina, con todo el mundo que utiliza la coca para otras cosas ancestrales? Entonces, esta llegada de Petro, un personaje que estuvo también en las montañas, claro, este corte con 200 años de una mirada de derecha, y aparte el tipo llega con
un mensaje que tristemente a un año de que termine su mandato no se está evidenciando, que es la paz total. La paz total, la paz total. Entonces, nada, yo sentí muchísima felicidad, muchísima euforia con los músicos, con las músicas y los artistas con los que me manejo en aquella comunidad. Cuando triunfa Petro, no porque sea Petro, sino cuando triunfan un montón de otras posibilidades y de sensibilidades a nivel de Estado. Nosotros desde el lado de la cultura lo sentimos más, pero al mismo tiempo no es solamente un nombre, ¿sí? Claro. Hay un montón de gente, como funciona el sistema presidencial o de ordenamiento mundial, y entonces hay un montón de cuestiones que Rafa, se van de las manos. No pudo lograr la paz total, la paz completa, pero sin embargo cuando llega a la presidencia, la juventud, la población no hablaba de política. Hoy sí está participando. No hablaba de política, no. Él se presenta en las elecciones anteriores, pierde por poquito, contra Duque, que es un personaje muy parecido al caso de Milei, que aparecen de la nada, o que no tienen una historia, digamos, que vos decís que lo ves metido en el bando que sea, pero que está metido en el mundo de la política o de estar interesado en cambiar cosas. Y ya cuando se dio esa elección, yo sentía ya mucho diálogo de ideas, muchísimo. Es un país también que está completamente aterrorizado por la violencia y por los medios grandes de comunicación. Ah, claro. Que sí. esta cosa, haciendo espejo con lo de Argenzuela, por ejemplo, es un país que tiene 2 océanos, 7 bases gringas, un nivel de minería interesante, el Amazonas. Muy difícilmente se convierta a un sistema de izquierda. Yo en lo personal, y después de vivir en Cuba, estoy seguro, por lo menos con mi experiencia, de que hoy en día decir de izquierda, o algo que no, se viene a la izquierda, es muy difícil que suceda en países ya con cierto nivel de compromisos internacionales, porque simplemente si uno se planta desde un punto de vista desde la izquierda, termina ahorcado, como es el caso de Cuba o el caso de Venezuela. Tiene que volver para atrás con cosas muy grandes. Sí, con todo lo malo y con todo lo que nos hace iguales siendo de derecha e izquierda, que es la corrupción, el exceso de poderes y demás, pero sí es difícil que se vaya hacia un lado de izquierda desde el punto de vista de la organización económica. Ahora, la restitución de tierra está pasando, el arte está llegando a lugares, lo sé, antes no llegaba, claro. por mi compañera, por trabajos con proyectos que tengo, que lugares que no llegaban, se están preguntando un montón de otras cosas. El tipo sube a la ONU en uno de los últimos encuentros de la ONU y da un discurso a nivel ambientalista que es, se te eriza un poco la piel, o al menos te hace pensar en algo, así uno no esté de acuerdo, ¿no? Te hace preguntar cosas. Y ese escenario frente a un escenario como el que se vive hoy acá, que yo no estoy viviendo intensamente el día a día, pero ves los pantallazos, hablas con los amigos, pero sobre todo ves qué está pasando, es muy vergonzoso. A mí me da mucha vergüenza. Nos da vergüenza la Argentina hoy. A mí me da muchísima vergüenza este personaje. Me parece que si hay algo que nos caracteriza a los argentinos y a las argentinas afuera, es el nivel de diálogo y de discusión política en una mesa, en una familia. No de descalificación y ninguneo, claro. Sí, no ¡viva libertad! Eso es todo, ese producto es todo. Entonces, se profundiza cada vez menos, es realmente triste. Y después ya lo que decía este maestro genio uruguayo, el Pepe, decía, la alarma no es un tipo como Milei, la alarma es la cantidad de gente que lo votó, que lo respalda. Y todavía, a un año ya, esa olla a presión que yo a veces me pregunto, inclusive a gente amiga, che, ¿qué pasa que todavía no sale en helicóptero? Y deben pasar 1000 millones de cosas. Hay que también preguntarse qué pasa en la otra vereda para que todo el mundo haya quedado con ese nivel de decepción o de incredulidad o de desesperación. No sé, lo que sí pienso es que es
determinante tener una postura y defenderla para abrir el debate, esa es la palabra que quería decir, para abrir el debate ese plural, porque son todos iguales, que se vayan todos, es lo mismo. A mí se me hace muy servicial al sistema capitalista que al parecer, no sé si nosotros lo vamos a ver, pero está entrando ya, ojalá cerca de su funeral, yo siento que hay un colapso muy grande a nivel humanos, Homo sapiens en el planeta. No sé si lo vamos a ver, pero está todo... Pero no va a seguir esta línea. Yo creo que va a explotar. Claro. Las cuentas van hacia una explosión grande, a niveles sociales, a niveles ecológicos. Hay cosas que son difíciles ponerlas, no discutirlas, como no existe el cambio climático. Hay un nivel de consumismo de los países que admira a este señor, nivel de consumismo altísimamente mayor a los países pobres o en vía de desarrollo, y es como, no es proporcional a nada, pero no se habla de nada, entonces es un poco complejo, sí. Rafa, la música y la cultura y la política, ¿cómo se cruzan? Creo que se cruzan. ¿Dónde se te cruzan? A mí se me cruza, bueno, en algún pasillo de mi casa de chiquito, escuchando Mercedes Sosa, Silvio, Charlie. Yo creo que se cruza todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso no quiere decir que toda la música o todo el arte tenga que estar completamente y expuestamente de este lado. Pero sí creo que las personas, los seres que hacen arte en todos sus ámbitos, dentro del conjunto social, siento que hay un poder, en el buen sentido de la palabra, de comunicación a través de la creatividad y de todo lo que hace un artista. Y ahora en la era de la masificación hay un poder de mostrar una idea, o de inquietar, o de simplemente que pienses en los pechos y en las nalgas de una chica. Entonces, sí creo que todas las posturas todo lo que se hace con el arte es una postura política. También hay una parte del arte que agarra el arte que yo siento que la industria nos está aplastando con todo, que es la parte del entretenimiento. No sé si el reggaetón está bien, está mal, lo que sea, pero una cosa es entretenerse y otra cosa es el bombardeo, claro, y que te dejen la cabeza loca sin ningún tipo y no hablo solamente de lo político, de la naturaleza, de la convivencia de nosotros con la naturaleza. Volvemos, no sé, Ramón, por ejemplo, era un tipo que por ahí no te lo decía de frente, pero las cosas que dice trascienden un mensaje político. Claro. Entonces, de hablar del amor, hablar de la convivencia de los seres vivos, de nuestro río, del tipo o la mujer laburante del interior de la provincia. Entonces, sí creo que están en ese sentido no estoy de acuerdo con nuestro amigo Vargas Llosa. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias, Raúl. Un gustazo, de verdad, esta charla. Hasta la próxima. Gracias.